acostumbrado a ver de una manera pues como, no sé, como normal y no se le da esa importancia que se le da. Yo veo algunos eventos y sale gente diciendo: ah, el Señor me quitó un grano de aquí y me puso una muela aquí, y nosotros hemos visto cosas muchísimo más importantes y más grandes y estamos pues viviendo episodios a nivel social importantes y identidad. Por ejemplo, yo no sé si lo sabéis, pero nosotros somos la iglesia que más alimentos reparte de todas las iglesias que hay en Vigo. De todas las asociaciones benéficas que hay en Vigo, los que más toneladas de comida reparten somos nosotros. Y somos un ejército relativamente pequeño. Porque cuando estamos todos hasta el apuntador, podemos sumar 80 personas. Cuando estamos menos y más reducidos, podemos sumar 30. Pero nos estamos posicionando en los primeros lugares en lo que a la obra social en Vigo se refiere. Hay cosas de ese estilo, que tu iglesia pues ya ha abierto un comedor social de gran entidad, además. Estuvo hasta el cocinero este, que es un repugnante, que anda por ahí complicando la vida a la gente. No sé cómo se llama, Chicote. Y después abrimos un albergue en la última iglesia que estuvimos, y ahora queremos abrir un comedor. Quiero decir, hermanos, que tenemos la tendencia a quitarle importancia o a sentirnos en tercera división siempre, y ese síndrome nos lo tenemos que quitar de encima. Tenemos que hacer desaparecer todas esas cosas, porque nada tienen que ver con la realidad, nada tienen que ver con lo que realmente somos. Y es verdad que hay entre nosotros muchas personas necesitadas, con grandes desafíos. El último, un colchón para Jeremías. Por cierto, los especialistas me aconsejaron porque él necesitaba un colchón hinchable, ¿no?, para dormir en el salón. Pero personas que entienden del asunto me han aconsejado que no se haga eso, porque los colchones hinchables son para dormir 3 días como máximo. Un colchón hinchable no se puede usar para dormir permanentemente porque rompes la espalda, deterioras totalmente tu organismo. Por eso, quiero decir que estamos permanentemente viendo cosas y milagros de Dios y necesidades atendidas y problemas resueltos de parte del Señor, y lo hacemos pues como algo que no tiene mucha importancia. Y tenemos que recordar, hermanos, lo que decía Armando. Tenemos que recordar permanentemente las obras y la grandeza del Dios que tenemos a nuestro lado, la provisión diaria de Dios. Lo que yo le doy gracias al Señor todos los días, cuando entro en casa, cuando salgo de casa, siempre mi mujer y yo oramos, por la mañana y por la tarde. Siempre que ponemos nuestro pie en la calle, salimos a la guerra, a la batalla, a un fuego cruzado incesante contra nosotros, y siempre en favor del mundo. Por eso es tan importante. Vanessa nos tiene algo que contar que pasó el martes. Pero estas cosas están pasando con tanto hábito que a veces pues parece como que nuestra iglesia es una iglesucha, que en las que Dios no pasa, se pasea de vez en cuando. Y eso no es cierto, hermanos. Aquí el Señor está presente, haciendo obras de poder. Otra cosa distinta es que no venga Faro de Vigo, ni nos estén dando rebumbio, entre otras cosas, porque nos hemos echado literalmente. Nosotros le hemos pedido encarecidamente a la prensa que no aparezca por aquí, que no le vamos a dar lugar, que no vamos a dejar que graben a nuestros beneficiarios. Entre otras cosas, porque si yo vengo a por comida no tengo ninguna gana de que me vean los vecinos, ni que nadie lo sepa, porque es una afrenta personal para mí y para cualquiera. A nadie le gusta ser el necesitado de la película. Todos nos gusta estar ahí en el papel por lo menos de indiferentes, ¿no? Por eso, a mí me gustaría que este martes, que vamos a ayunar, los que podáis, los que queráis venir, los que entendáis que debéis de venir, yo creo que deberíamos. El martes 2:30, 3:30. 2:30, 3:30 es una hora en la que todos deberíamos de estar en casa comiendo y descansando. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar Vanessa. Pero sí, por favor, hermanos, haced memoria, como decía Armando. Y dice: Señor, te beso los pies, ¿vale? ¿Y cómo hago? Pues esa es una reflexión sabia.
Eso es algo que deberíamos de tener más presente. ¿Qué iglesiaza tenemos? Tendríamos que sacar pecho de la iglesia que tenemos. Ah, pero es que ahora vienen muy poquitos hermanos, es que no sé qué, es que están desanimados, es que unos se quedan en casa. Aquí hay hermanos que pagan dinero por venir. Hay una señora mayor con su hija que no está muy bien tampoco. Y tiene que pagar para poder venir a la iglesia, porque tiene que coger un taxi, porque tiene que bajar de un cuarto sin ascensor. Y Nora, tú la ves subirse al coche y parece Robocop. Y la ves bajarse y parece Robocop. Si apenas se puede mover, viene a rastras a la iglesia. Por eso deberían de ser motivos de orgullo. Dice, oye, caramba, no le vienen a dar nada, vienen simplemente a escuchar la palabra de Dios. Por eso, Vanessa, cuéntanos un poco qué te pasó el martes y tomar buena nota, hermanos, que estás en un gran lugar. Es la casa de Dios, no es la casa de Suso, no es la iglesia de Suso, no, eso no es así. Es la casa del Señor. Por eso olvídate de rollos, de multitudes. Aquí están pasando cosas que son asombrosas. No, vente aquí, que te veamos todos, que aquí te escuchamos. Bueno, primeramente, buenos días a todos mis hermanos y dándole la gloria a Dios por permitirme estar aquí esta mañana. Ya ven que tenía bastante rato que no venía para acá el domingo porque estaba trabajando con unas personas y bueno, no tenía ese tiempo. Yo el día martes que vine, yo vengo sintiendo ya días de decaimiento, me sentía mal porque no estaba orando, yo no estaba orando, no me sentía bien, no estaba llena, pero me estaba sintiendo mal. Yo me estaba sintiendo un vacío, una mala sensación, algo que me estaba perturbando, me estaba batiendo en la vida, el momento, todo lo que hacía, no sentía que estaba bien. Y bueno, el martes vine. Esto pasa porque tengo, como todos saben, tengo problemas con mi permiso de trabajo. Y cuando se me quitaron el permiso, pues me tenía que hacer un arraigo. No lo puedo hacer por trabajo porque cuando no coticé, pues siempre he trabajado aquí, como decimos en negro, y yo no sabía, cuando tenía permiso de trabajo, pues igual trabajaba y no coticé, me quitan el permiso. Entonces, bueno, cuando pasa esto, me dicen, tienen que buscar manera de un arraigo, alguna cuestión de esta. Y empiezo yo ese proceso a meter todo eso, pero una de las exigencias que tenía era que tenía que tener alguien que me hiciera ¿cómo se llama? Un contrato, y fue muy difícil, para mí fue difícil conseguirlo porque no te lo hacen, era un contrato, Armando de bueno, de saber que tiene que ser completo, pues, indefinido, de paso que me lo pedí. Y bueno, luché por un año y un mes sería que conseguí a alguien que me hizo un contrato. Yo quiero compartir, eso fue como febrero más o menos, yo contenta con esto, y yo bueno, por fin, justicia para mí, porque me ha pasado de todo, me han pasado muchas cosas. Y bueno, pude comenzar el proceso de arraigo de esto, pero esto se tarda demasiado. Me salieron cosas, me pasaron cosas. Entre las cosas que me pasaron, sabía que yo tenía, aquí en España tenía antecedentes penales y todo esto. Yo me quedé, o sea, eso fue horrible para mí. Esto fue un momento donde yo tenía como mucha rabia y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Más hubo una confusión aquí. Bueno, gracias a Dios todo eso se pasó, me limpiaron por decirte no era yo la persona, hubo una equivocación por el número de y esto y el otro. Bueno, todo eso se solucionó, tuve que buscar una abogada para que me ayudara con eso. Y bueno, me atrasó bastante lo del arraigo. Y yo decía, bueno, ya, yo
he dicho a mi hija, yo me voy a ir de España. Me voy a ir de España, donde sea va a ser lo mismo, pero me sentí decepcionada, pues. Y como les digo, como estaba alejada de las cosas del camino de Dios, pues creo que me iba peor, me iba pidiendo peor y yo me sentía muy mal. El día martes yo vine para acá, estuvimos en reunión, allá me invitó Jeremías. Jeremías se sentía mal también, lo vi quebrantado, llorando, porque creo que tiene hijos y familia y su preocupación es porque no tiene trabajo y eso para poderlos ayudar. También vi quebrantado un amigo de Silvia y de Andrés que trajeron que también está en lo mismo. Y yo, mi quebrantamiento era porque ya debe ser, bueno, ya está. No me probaron el arraigo, yo ya estaba mal y llorando. Y aquí oraron por todo, oraron por mí. Y ese momento yo le dije a Dios, estaba aquí, yo le decía, estoy cansada, yo no quiero luchar más, Dios mío, ya me venzo, estoy vencida. Imagínate, me sentí que no tenía más para luchar, que no tenía la lucha, no tenía más nada. Y me sentí muy mal. Entonces le dije a Silvia que orara por mí, porque estaba abatida, necesitaba quebrarme en llanto, necesitaba eso, liberar eso. Oró la pastora por mí, y yo estuvo bien bonito en ese momento. Y sin embargo yo me fui todavía con el decaimiento y la cosa por toda la situación. Porque la abogada que yo conseguí me había dicho, bueno, Vanessa, si está el último, no sabemos nada, porque me han pasado 3 meses más, después de 3 meses, pues fueron pasando unos meses y de familia me pasan para acá y esto. Y todo era una negatividad para mí, todo. A mí me pasaron las cosas así. Y sin embargo, vamos para adelante, pero llegó un momento que de verdad me quebranté y no estaba ignorando nada, me sentía mal, me sentía mal. Ora por mí el día martes y eso, y bueno, yo hablé de corazón con Dios y le dije, ya no aguanto, estoy cansada, y lloraba, y esa noche tuve mucha inquietud, paré varias veces para orar, porque no podía dormir, ¿me entiendes? En la mañana, miércoles en la mañana, me llama la abogada y me dice que me habían aprobado el arraigo. Me habían aprobado el arraigo, se fue en la mañana y yo bendito sea la gloria de que ahora yo, ese Dios mío, Padre, qué grande eres, la oración que pusieron mis hermanos aquí, llega, la oración llega, por eso le digo a Jeremías que no se angustie, que no decaigas como yo lo hice, que te apoyes más en Dios porque la oración tiene valor y tiene poder. Tiene valor y tiene poder y Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Entonces, me puedo tomar un poquitico rapidito para que no se me pase. Entonces, tengo que comunicarme con las personas del hotel y las personas del hotel me dicen que ya no me necesitan, porque ha pasado mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo y como ya estaba yo, si ellos no me necesitan, no me dan el permiso. Porque todos los escritos fueron por medio de ese hotel. Pero yo, sin embargo, dije, no, ya estoy aquí, estoy en oración, estoy contigo. Algo va a salir y no me va a dejar caer. Yo voy para adelante y me lo van a dar, Señor. Este martes ya me llamaron y tengo a alguien que me quiere en un hotel y creo que me va a dar lo que yo necesito. Y al yo necesitarlo, tengo todo. Estoy ahí, en la gloria de Dios. Amén. Jeremías se puede. Cálmate, tranquilo y no te descaigas. Amén. Amén. A veces uno piensa que tenemos a los monaguillos de Dios en la iglesia y que Dios está en otras iglesias como con más caché, ¿verdad? Con más enganche, con más equipos, con más metros, etcétera, ¿verdad? Pero no es así. Dios está, Dios es fiel y Dios nos ama. Vamos a pedirle a Vicky que pase la ofrenda. Y ya vamos buscando en el libro de Pedros, ora Vicky primero.
Señor, gracias por esta mañana, un día nuevo que tú has creado. Te pedimos que tú bendigas la ofrenda, Señor, que podamos dar todo lo que podamos para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y esta mañana vamos a hablar del libro de Pedros. ¿Por qué digo Pedros en forma lingüística en plural, verdad? Digo Pedros porque Pedros realmente, como todos los personajes de la Biblia, suelen ser tres personas, ¿verdad? Pedro, que personalmente creemos que es, unos hablan de Pedro como ese personaje impulsivo que le corta la oreja a Malco, que se hunde en el agua, que le miente a las personas para negar a Jesús. Unos hablan de ese Pedro, otros hablan de Pedro como el personaje que fue el único, ¿verdad?, que se bajó de la barca, que fue el único que pidió en su martirio ser crucificado en forma de X y boca abajo para no parecerse al sacrificio de Jesús, no era digno, ¿verdad? En definitiva, todos tenemos una idea más o menos de lo que es Pedro. Ese es un Pedro. Otro Pedro es el que dicen los estudiosos que era Pedro, que realmente no se sabe con exactitud todas las cosas. Sabemos cosas de Pedro, podemos presumir o podemos predecir o suponer cosas que tienen que ver con su carácter, pero realmente la exactitud y la realidad tal y como la realidad es no la conocemos, ¿verdad? Porque eso ya quedó enterrado en la historia y las especulaciones de unos signos y otros religiosos nos han hecho pues desfigurar la realidad. Y por fin tenemos al Pedro que realmente es. Yo esta mañana quería hablarte del libro de Pedro. Y la Biblia dice correctamente Pedro, en una sola persona, porque se refiere a Pedro como Pedro es. Dice la palabra de Dios y dicen los estudiosos que es una carta que se escribe probablemente en Roma y se emplea a Babilonia como símbolo de Roma. Esa es un poco la similitud. Se cree que esta carta fue enviada de Roma a Asia Menor, la dispersión entre los años 62 y 69 después de Jesús. Los destinatarios, las personas a las que Pedro escribe, desde el comienzo mismo del libro, igual que en Santiago, va dirigido a las personas que se han tenido que marchar. Por eso los que sois de fuera deberéis identificaros mucho, y como lo hicieron los esclavos en su momento, ¿verdad?, con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esta carta en particular va dirigida a esas personas que se tenían que ir de su país de origen por su fe o por circunstancias diferentes. Señala sitios específicos de Asia Menor, versículo 1, por ejemplo, capítulo 1, versículo 1, y el versículo clave, el versículo más importante de la carta, o que más importancia se le da, es: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El propósito de la carta, según los teólogos, es que Pedro nos recuerda un tanto al libro de los Hebreos, porque la gente a quien se remite sufría gran persecución, igual que en el libro de los Hebreos. El libro se ocupa de la actitud o disposición del espíritu del creyente en medio del sufrimiento, ¿verdad? Que de acuerdo podríamos estar con estas palabras: participar en los sufrimientos de Cristo, que demostrará la realidad de la fe. Trata de la familia cristiana, del ciudadano cristiano, esparcidos en el libro. Hay algunas interesantes afirmaciones teológicas, por ejemplo, que Cristo, después de muerto, predicó a los espíritus encarcelados, cosas muy lejanas a nuestra realidad, cosas que están pues ahí como un espejo que se ve, se deja ver, no se ve. Y esta mañana yo me gustaría que pusiéramos nuestra mirada
en Primera de Pedro, en el capítulo 8, y leyéramos los versículos desde el versículo 8 al 11. Se me escapan las palabras porque me han quitado 2 dientes. Sí. Me los van a poner. Son de plástico, pero me los van a poner. Entonces me han estado limpiando la boca y quitándome cosas, y ahora me las van a volver a poner. Así que no os preocupéis, que no es que sí, me enseño mañana en que me han quitado los dientes. Pero volverán a su sitio, estaban hechos polvo. Bien, leemos en el capítulo 5, desde el 8 hasta el 11, y el capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el 11, ¿qué es lo que nos dice? ¿De qué realidad? Dice, empieza en plan imperativo, la forma en la que habla el Señor cuando se dirige a nosotros, es porque está aquí en este momento Jesús está diciendo algo de parte de Pedro, algo serio. Dice, sed sobrios, también nos manda a velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Habla de una estrategia, habla de una forma de hacer esa estrategia, el león rugiente, ¿por qué rugirá el león, verdad? Alrededor. Y dice que anda alrededor, buscando a quien devorar. Seguimos. Al cual resistid firmes en la fe, es otra forma imperativa de estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También nos habla de la importancia de la comunión, de saber que este asunto que a ti te sucede, cuando tú lo expresas, que es lo que el diablo no quiere. El martes, una reunión que tuvimos cada vez más importante, más interesante y más reveladora, una hermana nos comentaba su silencio acerca de un problema de perdón con otra persona, y descubrimos que no solamente la había perdonado a esa persona, sino que además se había excedido en el perdón, o sea, había ido mucho más lejos que eso. Pero es que aparte el diablo se había encargado de engañar a su corazón, sosteniendo una mentira dentro de ella, que era que no había hecho lo suficiente para perdonar a esa otra persona. Entonces, entre todos, le pudimos ayudar. Andrés, en una intervención bastante acertada, ¿verdad? Le dio unas palabras y nosotros apoyamos esa postura del hermano de Andrés, y eso le ayudó a la persona a entender que le habían engañado, ¿sí? Porque no solamente había hecho lo correcto, sino que había ido más lejos todavía. Por eso yo recomiendo, si queréis ver milagros, revelación, palabras de ciencia, palabras de poder, acercaros al estudio. Es muy sencillo y además os vais a pasar un buen rato, es un buen momento del día, porque es al final de la jornada, y me consta, por ejemplo, que Armando y Carmen están muchas veces que pueden, otras no, pero es verdad que hay muchos hermanos que se acercan, y no dejéis de hacerlo, porque el Señor últimamente, no sé por qué, está usando ese espacio devocional de la Iglesia para hacer cosas sorprendentes. Yo algunas veces, hermanos, he pensado, ya entramos en el ajo, ¿verdad?, en esto de no bajar la guardia. Algunas veces he pensado en esto de orar todos los días y leer, ¿verdad? Se hace como una cosa pesada, ¿no? A veces uno tiene que todos los días orar, todos los días leer. Obviamente casi nadie, prácticamente casi nadie es capaz de llevar esa disciplina a rajatabla o a tabla rasa, es decir, nadie podría decir con propiedad: yo todos los días leo y oro la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios mismo se expresa en el Salmo 1, en el versículo 1, que no solamente lo hagamos todos los días, sino que lo hagamos a todas horas y en todo momento. Sinceramente, yo creo que esta no es la voluntad de Dios, y me expreso, no me llevéis a la literalidad lo que estoy diciendo.
porque ahí os estaríais equivocando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es una actitud de guerra, es una petición, una reclamación de Dios a su pueblo por las circunstancias en las que su pueblo está viviendo. No es el deseo de Dios. Y lo afirmo. Te voy a explicar. Yo no soy de los que creen, tampoco puedo afirmarlo, pero yo no soy de los que creen que en el cielo vamos a estar con un camisón blanco, sin nada por debajo, y volando con las orejas alrededor de Dios y piando como angelitos. Yo eso no me lo creo. Sencillamente no me lo creo. Tengo argumentos para defender mi postura y no para poner en ridículo o en evidencia las otras posturas, pero sí para defender la mía. Y uno de mis argumentos principales es que si el Señor nos está perfeccionando aquí y nos está diciendo insistentemente que lo de las lenguas, los milagros, la ciencia, la sabiduría, la profecía y todo eso se va a acabar, pero todo lo que tiene que ver con nuestro carácter va a prevalecer eternamente, quiere decir que esto que nosotros conformemos dentro de nosotros como personas va a ser útil a Dios, pues no precisamente para estar en camisón. Yo no creo que en el cielo estemos en camisón, que creo que el cielo va a ser muy divertido y que tampoco vamos a necesitar estar orando y leyendo la palabra todos los días y que tampoco vamos a estar así. Oh Señor, cuánto te adoro, cuánto te amo, cuánto te quiero. Porque eso sería, entre otras muchas cosas, de suponer, sería un auténtico coñazo. Estar así todo el día, pues yo no sé, salvo que la presencia de Dios te inunde de una manera sobrenatural, que también puede ser. Pero yo no creo que esa sea nuestra función. De hecho, ¿para qué vamos a ser sufridos, benignos, creerlo todo, soportarlo todo? ¿Y para qué vamos a necesitar la paciencia, la fe y el todo creer y todo poder para estar delante de Dios en ese formato? Yo no creo que eso sea así. Yo creo que va a haber momentos de gozo especiales, que va a ser un tiempo eterno maravilloso, pero que nada tiene que ver con eso, que no sé por qué se han metido en la Iglesia como doctrina. O sea, pensamos que ir al cielo, allí aparezco yo con mis faldas blancas y con mi cuerpo nuevo y con las orejas volando, unas alas en las orejas así, como los querubines, ¿verdad? Y todas esas cosas que poco tienen que ver con lo que el Señor nos revela acerca de lo que necesitamos para irnos con Él, que es una iglesia limpia, una iglesia con un carácter renovado. ¿Para qué quiero un carácter renovado si voy a estar volando con las orejas? ¿Para qué te hace falta que sea yo sufrido, o para que sea benigno, o para que no tenga envidia, y para que va a haber una sociedad conformada, que va a haber actividades, que la gente estará feliz, contenta, que habrá un mundo en el que el pecado no tenga su intervención, pero sí nuestro carácter y nuestra convivencia necesiten de requerir de nuestras virtudes, como son el ser sufrido, benigno, en fin. Creo que no va a ser necesario estar tan alerta. Por eso el Señor está empeñado siempre en decirnos que estemos alerta, que estemos pendientes, etcétera, etcétera. Yo no estoy haciendo ahora mismo apología de la pereza o apología de no orar. No, hay que orar todos los días, hay que leer todos los días, pero si eres honesto, si eres honrado, si eres sincero, hay que reconocer que es una cosa que a veces se hace cansada. Que resulta, estar siempre alerta, siempre firme. Parece concho que no se puede uno relajar un rato, ¿verdad? Es como una actitud de guerra. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor, y por eso nos lo está pidiendo el Señor. Pero yo, conociendo a Dios como a Dios conozco, estoy seguro de que Dios no quiere eso para sus hijos. Yo creo que Dios nos pide esto por estar en donde estamos y estar contra, y ahí contra quién vamos. La clave aquí es por qué tenemos que estar alerta. ¿Por qué tenemos que vivir alertados, verdad? Y los imperativos
en su significado se desdicen así. Velar. Velar es vigilar, custodiar, guardar, proteger, observar atentamente algo, estar despierto cuando todos duermen. Ese es el significado de la palabra velar y es lo que Pedro nos está pidiendo para poder mantenernos en pie en la vida cristiana. Dice, ser sobrios, ser sobrios. Primero nos dice velar en modo imperativo, luego nos está mandando ser sobrios, moderados, discretos, en especial en el comer y en el beber. No te está diciendo que no comas, ni te está diciendo que no bebas. No te está diciendo que no disfrutes de la comida y no te está diciendo que no disfrutes de la bebida, que eso es lo que muchos interpretan. Así como interpretan lo de estar adorando en faldas blancas y sin nada por debajo, volando con las orejas delante de Dios, también interpretan que comer o que beber es algo peyorativo, es algo de la carne, es algo malo, que no se puede disfrutar relajadamente de una buena comida y con bebida y estar en paz y sin cometer excesos. Dice, comer y beber, en la forma de hablar, en la forma de moverse, en sus costumbres. Fijaos lo que estoy diciendo porque esto viene a colación en los puntos de enseñanza que yo voy a exponer ahora mismo. Voy a ser breve esta mañana, ¿vale? Adversario, también es otro término que utiliza. Dice, persona o grupo que compite con otros que aspiran a un objetivo. Sabemos que nuestro adversario compite para apartarnos de la Iglesia, para apartarnos de la verdad. Si no es capaz de empujarnos, si no es capaz de pararnos, nos empuja. Si no es capaz de quitarnos de la Iglesia, nos acompleja. Nos hace sentir siempre que no estamos dando la talla, como en el caso de esta hermana, que no solamente había perdonado, sino que había ido mucho más lejos del perdón y sin embargo estaba convencida de que esta persona tenía que haber recibido mayor honra y mayor respeto que el que recibió, y si no es por la intervención de los hermanos, pues esta hermana se queda con esa mentira, se la come con patatas y vive toda su vida con una mochila que no es suya y que tampoco Dios quiere que lo sea. Velar. Si después de saber que tienes que cuidar, custodiar, guardar, proteger, observar atentamente, estar despierto, todo este rosario de historias que tienes que hacer, lo fundamental sería saber, conocer, entender hacia dónde tenemos que mirar. O hacia qué tenemos que estar pendientes, porque yo no sé muy bien. ¿Por qué tengo que velar? ¿Por qué tengo que estar despierto? ¿En contra de quién? ¿En dónde? ¿En dónde está? ¿Tengo que estar viendo fantasmas? Como en algunos casos, la primera cosa que uno debería de tener en cuenta para ir en contra de aquello que dice la palabra de Dios que viene en contra nuestra, es saber hacia dónde mirar. ¿Quién, cómo es el diablo, cómo es el enemigo, qué cosas hace para que nosotros tengamos la vida menos fácil o menos en armonía con lo que la palabra de Dios dice de él, ¿verdad? Para saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que conocer, saber las cosas, lo primero que tenemos que hacer es saber y formarnos acerca del asunto. Hay instrumentos en la Iglesia, lo hemos dicho 100 millones de veces, y yo cada vez que tengo la oportunidad de predicar en la Iglesia lo digo. Tenemos la nueva vida de Cristo, es una oportunidad para informarnos. Ahora ya también para ver cómo Dios está empezando a mover, yendo más allá a aquellos que somos fieles, que casualmente solemos ser personas que conforman el equipo de trabajo de la Iglesia, o dicho de otra manera, las personas con más experiencia y que más saben de las cosas de la Biblia son las personas que a la vez se están preocupando de saber las cosas de la Biblia nuevas, las cosas primeras. No te olvides nunca de tus principios, jamás lo hagas. Una profesora que yo tenía en contabilidad, yo estudié Derecho Administrativo, y a mí me decían, en la clase de contabilidad decía, Guayo,
Cuando llegues arriba, nunca, nunca te olvides de los de abajo, porque cuando vuelvas te los vas a encontrar. Así que la vida es eso, hermano. La vida, hay testimonios aquí, hay personas que han estado en lugares insignes y han vuelto, han venido de vuelta. Porque la vida es eso, para todo el mundo. No penséis que la gente se va a morir encumbrada y no. Hay momentos buenos y hay momentos que no son tan buenos. Hay momentos dulces en los que uno se cree que es vivir en el Olimpo, y hay momentos en los que uno tiene que aprender a vivir en tierra y estar incluso por debajo de tierra, más allá del metro, incluso más abajo de las alcantarillas. Nuestra tarea ofensiva y defensiva pareciera como una estrategia militar, ¿verdad? Cuando vemos a personas frotar a personas, yo he visto cosas que forman parte del desconocimiento de la realidad de la Biblia, ¿verdad? Personas frotando a personas para quitarle cosas. O sea, tú me das a mi brillo para quitarle la mala leche. Y yo llego, salgo de la iglesia y sigo con la misma mala leche. Porque las frotas, hermanos, las imposiciones de manos a la ligera, las cosas hechas con desconocimiento no tienen ningún atributo más que el de engañar tus expectativas. Luego tú sales y sigues con tu mal genio, sigues con tu mal carácter. Por eso en la iglesia le damos tanta importancia al capítulo de los Corintios, al capítulo 13. Las cosas que tienen que ver con el amor, las cosas que tú te vas a llevar al cielo para trabajar en el cielo, y no en camisón blanco. Tú no vas a estar en camisón blanco en el cielo, hermano. Eso es una figura, eso es un lenguaje figurado. Tú vas a estar limpio de tus pecados en el cielo. Tú no vas a estar en camisón volando con tus orejas. No te van a poner las orejas un poquito más grandes para que puedas volar. No, eso no va a pasar. Tú vas a tener que hacer uso de tu carácter, tú vas a hacer uso de lo sufrido que seas, de lo benigno que seas, de lo benevolente que seas, de lo no envidioso, de no mirar para lo tuyo. Tú vas a tener que tener todo lo que a la gente le falta aquí, porque aquello va a ser totalmente diferente. Entre otras cosas porque no vamos a estar en una actitud permanente de guerra, orando todos los días, leyendo la palabra todos los días, alerta todos los días, manteniendo firme nuestra fe. Si es que eso es una disciplina de guerra, hermanos. Por eso necesitamos estar así, porque vivimos en una disciplina de guerra, no porque al Señor le guste que vivamos así, pero es que eso no cabe en cabeza de nadie. Como un padre va a desear que su hijo esté, oye, mira para acá, mira para allá, estate alerta, no sé qué. Yo creo sencillamente que Dios es consciente de que ha venido un hombre malo que ha sembrado la cizaña en el mundo está bajo los efectos del enemigo, y que eso nos obliga a vivir como Dios nos manda a vivir, pendientes de su palabra, pendientes en oración, firmes en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Como le pasa ahora a los estados en guerra, ¿verdad? El estar pendiente de las alarmas antiaéreas, mira para los lados, ten cuidado por aquí, no vayas para el sur, no vayas para el norte, etcétera, etcétera. Pero eso es una disciplina, no es otra cosa que una disciplina. Por eso la esperanza de salvación llega a uno a través del conocimiento. Uno tiene que saber contra qué pelea, cómo se pelea, por qué se pelea. No dejes el conocimiento, hermanos, echa fuera las falsas doctrinas, la superstición y la religión. Los esclavos del sur, del norte de América, o sea, América del Norte tiene norte y sur. La parte del sur, los esclavistas, tenían la costumbre de ir a la iglesia evangélica con pastores todos los domingos. Entonces, para que sus esclavos escucharan lo que la palabra de Dios dice acerca de los amos, ¿verdad? Que se tienen que someter, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues usaban esos textos para que sus esclavos fueran más esclavos todavía. Y para tenerlos más sujetos, moralmente sujetos. Y de ahí nace, hermanos, de esa iniciativa perversa de sus amos, nace la rebelión de la raza de color. De ahí nace el famoso gospel, que es la mamá del rock. No sé si sabéis algo de historia de la música, pero esto nos lo contaban el viernes en los ancianos.
Es la mamá del rock, es la mamá del folk, es la mamá del blues, es la mamá del jazz. Y eso nació a partir de la opresión de los amos sobre sus esclavos, que es una atrocidad, es una verdadera salvajada, una injusticia. Es algo que no cabe en la Biblia por mucho que la quieras cuadricular, ¿verdad? Y esta es la realidad. Por eso la ignorancia abre la puerta a la religiosidad y también abre la puerta a la superstición. Y el saber las cosas, el informarse, el estudiar la palabra de Dios, el discutir con hermanos, dialogar con hermanos, pues por ejemplo el lunes acerca del perdón, pues no es lo que parece el perdón. Y muchas experiencias demuestran de forma real que perdonar no se perdona así por el rumba abracadabra. Yo te perdono y ahí se acabó, no señor. Hay cosas que implican años de tratamiento del corazón. Hay heridas que las cosas no se perdonan así como así. O sea, yo te perdono. Tú quieres perdonar. Tú quieres perdonar. Tú quieres que Dios te dé la virtud de poder perdonar. Y tú vas hacia el perdón de la persona. Pero una cosa es lo que tú haces, porque la Biblia te lo manda, y otra cosa es lo que eso tarda en ser una realidad. Porque hasta que tu corazón recupera la salud que necesita, pasa mucho tiempo. Por eso es tan importante, ¿no? La revelación automática. Por ejemplo, hay personas que señalan la Biblia de repente y dicen, esto es lo que Dios me ha dicho. O ver colores y se imaginan cosas y entonces es porque Dios se lo ha comentado. O las coincidencias en la vida, cosas que tienen mucho que ver más con el tarot, con la adivinación y con la astrología, que realmente con la palabra de Dios. Por eso todo lugar que tú le dejes al desconocimiento es un lugar que va a ocupar, y el diablo se va a encargar de hacerlo, pues la superstición, la religión y las falsas doctrinas, las creencias que no tienen lugar en la Biblia. Por ejemplo, que vamos a estar en el cielo orando y leyendo la Biblia todo el día. ¿Qué necesidad tienes tú en el cielo de leer la Biblia? ¿O qué necesidad tienes tú en el cielo de orar? Ninguna. En el cielo no tienes ninguna necesidad de orar. ¿Orar a qué? ¿Orar a quién si lo tienes delante? En el cielo están libres, porque eso es una carga. Y el que te diga que otra cosa, no, es que yo disfruto, es que yo cada vez que voy a orar disfruto. Pues yo no. Yo hay veces que voy a orar obligado como un burro al matadero. Y porque tengo que ir. Y hay veces que me cuesta ir a la palabra, no, pero si tú eres el pastor, ya. Y porque soy el pastor ya tengo pasta de burro, ¿no? Soy al que le gusta todo lo que no le gusta prácticamente a nadie, o lo que le cuesta a todo el mundo. Eso es no, es que para mí es un placer. Pues para mí algunas veces no, y muchas tampoco. Y eso es pecado decirlo en absoluto. Eso es hablar verdad. Y hay veces que prefiero ver una película que leer la Biblia. Pero es que eso no puede ser. Pero es. Tampoco puede ser que seamos pecadores y lo somos. ¿O no? ¿Es un privilegio leer la palabra? Pues claro que es un privilegio. ¿Te da paz en el corazón? Pues claro que te da paz. ¿Te sientes bien y sabes que estás haciendo lo correcto? Pues claro que te sientes bien y sabes que estás haciendo lo correcto y estás haciendo lo correcto. Pero es una disciplina, sin lugar a dudas. ¿Se opone a los deseos de tu carne? Sin lugar a dudas. Si no fuera así, ¿qué clase de personaje seríamos? Yo veo personas muy extrañas por ahí, pero es que dicen cosas que a veces me preocupan. Es que yo me gozo cada vez que busco a Dios, yo me gozo siempre. Y viene un hermano deprimido a la iglesia y le están diciendo que está pecando. Un hermano deprimido. La depresión es una enfermedad, hermano. Y a veces es una cosa consecuencia de andar coqueteando con el diablo, también, o con el pecado. Es una consecuencia del pecado, también puede ser. Pero ya, el hermano, superhermano, hermanazo, que no sale a la iglesia ni de día ni de noche, ya te espeta los morros que eres un pecador, cuando Jesús siempre hizo lo contrario. Jamás. Dijo, no, porque al revés, a los que creían que estaban haciendo lo correcto, fue a los que más les atacó y con los que más se metió. Porque todos tenemos momentos
difíciles. Luego hay un segundo imperativo. Dice, primero nos manda estar, ¿verdad? Velad, estad atentos, estad firmes, estad ahí, cuidado, a ver quién viene, vamos a ver todos los días, vamos a leer todos los días. Es una estrategia de guerra. Es una estrategia de guerra, hermanos. Eso no es cómodo para nadie, por muy espiritual que se venda. Yo, siendo pastor, puedo decir con limpia conciencia que muchas veces he preferido ver una película de James Bond que ponerme a orar. Porque he venido de trabajar no sé cuántas horas y tenía la concentración allí en el quinto cuerno. Entonces lo más cómodo, ponerme en calcetines, tirarme delante de la tele y ponerme a ver la tele. Y eso a mí me ha pasado. Y soy pastor. Mira tú qué pastor. Claro, así me va. Así me va. Cuidado con esas mentiras, hermanos. Después nos dice la palabra de Dios, ese Pedro, ¿verdad? Que todo el mundo dice que se hundió en el agua. Solo pocos reparan en que fue el único que saltó de la barca. Pocos reparan en que fue el único que saltó de la barca. Pero muchos hablan de que Pedro se hundió en el agua. No hay tantos que hayan sido capaces de observar y decir, sí, pero fue un hombre valiente y apasionado por Dios que salió y puso el pie en el agua. Y para eso hay que tener mucho valor. Por eso hay varios Pedros en la Biblia. Por eso yo digo también lo de primera de Pedros. La sobriedad es una característica del carácter y se adquiere con disciplina y disponibilidad. Una actitud acertada nos ayuda a alcanzar a la sobriedad. La moderación es equilibrio, la discreción es autoestima, solvencia personal. Eso es la sobriedad. El comer y beber de forma equilibrada, no hacer de la comida y de la bebida pues un modus vivendi, ¿verdad?